Chicos, buenas tardes. Espero que me escuchen. ¿Están ahí? Sí, profe. Buenas, buenas. Bueno, esta clase y el día de mañana vamos a tenerla virtual, así que estarán pendientes del link, por favor. Vamos a continuar con la clase de Python. Para los que no estuvieron el día martes, pues habíamos instalado Anaconda para ejecutar Python, ya. Voy a pasar rápido por la página para que mientras a unos ejercicios, hacemos una revisión, pues mm, puedan igualarse en la instalación ya. Entonces, me confirman por favor si ven el escritorio. Sí, ¿no? Ya pleno. Entonces, lo que tenemos que hacer es Anaconda, instalar, ¿no? Download para instalar. Download. Ahora lo voy a quitar Mac. Ya. Y bueno, aquí está Anaconda. Y aquí seleccionan el sistema operativo, ¿no? Entonces se lo descargan y lo pueden instalar mientras empezamos la clase. Lo que hay que hacer es doble clic. Las personas que usan Linux, pues también pueden ver los pasos como instalar Anaconda en Linux. Para los que utilizan cualquiera de estas dos plataformas, pues doble clic y next, 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 lo que dice, sin ninguna restricción, ¿no? Puede ser que al momento de la instalación les pida acceso a los discos duros, les den permiso, pero bueno, lo que tenemos que hacer es darle todo sí y ya estaría. Entonces, las personas que estuvieron el día martes, ellos ya llegaron a este icono, ¿no? Anaconda Navegador, que es un entorno que nos permite la programación y la ejecución de código Python. Habíamos dicho que am, muchos de los especialistas que trabajan con Python utilizan Jupyter Notebook como herramienta para diseñar sus códigos y además dar una explicación de lo que se está haciendo. Además que me permite poner código estructurado. Me refiero al código en sí de Python y además ciertos mensajes con formato, ¿no? El formato está muy relacionado con HTML, así que bueno, voy a dar unos simples ejemplos de cómo escribir código HTML y lo más básico, ¿no? Y luego, pues, iremos ejecutando instrucciones de Python, ¿ya? Entonces, Anaconda, al momento de instalar Anaconda, lo que van a tener es que ejecutar el programa. El programa, bueno, en realidad es una consola, ¿no? El programa va a abrir un terminal, tanto en, tanto en Mac eh, como en Linux. Y en Windows va a disparar una línea de comandos, una ventana de comandos, perdón, y donde va a simular algo parecido a Linux. Bueno, entonces eso hay que mantenerlo. Eh, Aquí vamos a ver varias herramientas para trabajar con Python. Se instala el código básico, la plataforma básica de Anaconda. Y cuando instalamos Anaconda, pues nos hace una instalación de Python. A veces es mejor instalarnos nosotros mismos una versión de Python antes de instalar Anaconda. Entonces, bueno, podemos poner aquí Python download igual. Nos va a enviar o nos va a remitir a la página oficial de Python, en donde pues lo único que hacemos es descargarnos la versión que está para nuestro sistema operativo, ¿no? Ahorita está la 3.11. Cuando instalamos Anaconda, nos instala la 3.9. No hay ningún lío. Lo que habíamos dicho en la clase anteriores, que el release 2 perdón, la versión 2 y la versión 3 de Python no son compatibles. Entonces, si van a hacer una instalación, pues fíjense que sea la versión 3. Y si en algún momento pues van a descargar o necesitan trabajar con Python,
pues cuiden que las versiones del programa que se descargan o la herramienta que se van a descargar, pues sea compatible con 3, pero que no sea 2, ¿no? Que no sea de la versión 2. Me refiero a este 3 algo, ¿no? 3 punto algo, que no sea 2 punto algo, porque ya desde la 2.7 dejó de haber compatibilidad entre las dos versiones. Y entonces solo se está trabajando con la versión 3. Ok, una vez que se ha ejecutado Anaconda, lo que tenemos que hacer es abrir Jupyter Notebook, que nos permite, como les decía, interactuar con Python. Entonces, al momento de hacer eso, va a disparar la consola y lo que va a abrirme es en una página web de manera local, me va a abrir mi entorno en el computador, ¿no? Mi computador, en My Computer serían las instalaciones de Windows, ¿de acuerdo? Y pues en donde está mi estructura de archivos en Mac y Linux, estaría esta estructura. Ustedes, previo a esto, deben crear una carpeta donde le consideren ustedes más cómodo, dónde van a guardar los programas de Python, ¿no? Nosotros habíamos dicho que, bueno, en mi caso, yo habría creado una carpeta en el curso que llevo con ustedes, en el material que llevo con ustedes de introducción a la programación, y aquí creé una carpeta que se llama Python Course. Ya he ido creando algunas sesiones. Cada uno de estos archivos IPYNB es una sesión que de trabajo en Jupyter Notebook. Los PDF son lo que he guardado, los códigos que he guardado en formato PDF, que va a ser parte de la tarea y de la clase de hoy para explicarle cómo se deben llevar los archivos. Las extensiones de los archivos Python, esta sesión Python es un notebook, miren, si ven ahí, PY es la extensión de Python. Los archivos de Python llevan extensión .py, ¿no? Como estoy trabajando sobre un notebook, en donde voy a redactar y editar texto, la extensión va a ser PYNB de notebook y es el de Jupyter, bueno, a pesar de que está la I, pero vamos a utilizar esta herramienta, ¿de acuerdo? Ya. En su caso, al momento de crearse la carpeta, no va a haber nada, no es necesario, va a estar vacía, porque obviamente si crean apenas la carpeta va a estar vacía. Y lo que vamos a hacer es, en este punto, crear un nuevo archivo. En la parte derecha tenemos la opción para crear un nuevo. A veces las personas que tienen instalado otras versiones, en realidad la 2, ¿no? De Python, pues va a aparecer aquí Python 2, pero como les digo, ya no es compatible con Python 3, entonces pues todos han migrado a Python 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle clic en Python 3 y para saber que está activo y para saber que está funcionando, pues me va a aparecer en verde, miren, eso significa que está activo, me va a aparecer en verde remarcado esta línea. Un in, esto significa entrada, entrada de código. Bueno, entonces, aquí la consola, Jupyter Notebook, está esperando que yo ingrese código. Otra forma de verificar que estoy esperando código, miren aquí en este combo box, está marcado que yo voy a ingresar código. Con las dos herramientas que vamos a trabajar aquí va a ser Code y Markdown. Sí, con estas dos que nos permiten el ingreso de texto a manera de un editor de texto y el código que va a ser el código Python que vamos a ingresar acá. Bueno, si vamos otra vez a la primera pestaña que me abrió la herramienta, yo puedo poner aquí en la pestaña Files, son los que tengo en la carpeta que acabo de crear, ¿no? Bueno, ustedes van a tener uno solo, que será este Untitled, que he creado recientemente. Bueno, le voy a poner clase 1 de Python. Aquí le di clic en la parte de acá arriba, donde dice Untitled. Y le vamos a poner aquí un nombre. Yo le voy a poner clase 1 de Python, ¿no? Ya, clase 1 Python. Y le voy a poner rename. Rename le ponemos ahí. Y ese va a ser el nombre del archivo que va a tener un texto explicativo y además va a tener el código Python. Ya. Ahora, si voy acá a documentos, otra vez a la otra pestaña, vamos a ver estas tres pestañas, seleccionamos Running
Y aquí me va a mostrar los archivos o los notebooks que se están ejecutando, que están en ejecución. Aquí, así también puedo ver si mi notebook, en este caso clase 1 Python, está activo para ser ejecutado. Si no está activo, pues cualquier instrucción que yo digite, pues no va a funcionar y va a ser inútil, ¿no? Lo que tendríamos que ver es que esto esté activo aquí y empecemos a, esto nos permite o nos indica que ya podemos ingresar código. Voy a empezar por la parte que no es Python, pero es necesario para el notebook. No sé si en algún curso de ofimática, algún curso de computación que hayan recibido, algún curso de, por lo general de ofimática, vieron código HTML, que es el código en el que se desarrollan las páginas web. Por lo general, se lo revisa en los cursos de ofimática para realizar búsquedas y entender la estructura del computador. Yo voy a utilizar, y hoy día voy a explicar unos pocos comandos que se utilizan, pero mientras vamos avanzando, iré explicando algunos que voy a utilizar, ¿ya? Algunos más. Entonces voy a volver al notebook. Miren, vamos para acá de vuelta al notebook. Lo primero que quiero hacer aquí es verificar. Bueno, ya dije cómo verificarlo, ¿no? Running está aquí ejecutándose, está el listado de los entornos o los notebooks que se están ejecutando. El clase 1 está en mi listado, podría tener varios. Bueno, en este caso voy a empezar con uno. Y y la otra forma de verificar es ingresando código Python, ejecutando y observar el resultado. Entonces, miren, voy a poner print, que explicábamos, ¿no? Que era la forma de emitir información o enviar información hacia la consola o hacia el usuario, que es el similar al print que utilizamos en C. Ya. Entonces, pongámosle el print y ponemos texto que queramos imprimir. El texto se ingresa con apóstrofe y le ponemos simplemente, yo voy a poner mi nombre, a ver si se ejecuta. Y miren, el resultado de llamar a esta función print que emite simplemente texto está aquí, ¿no? Vladimir, sí, está funcionando. Bueno, podemos cambiar esto, simplemente le puedo borrar, poner otra línea, por ejemplo, a igual a 5, hacer una declaración de una variable y ya pues simplemente se va a borrar, ¿no? Y también podríamos poner cualquier otro comando. Y a lo que voy a hacer o a lo que vamos a ir a este momento es simplemente hablar de un formato para poner un texto explicativo de lo que vamos a hacer. Bueno, esta clase va a ser mi primer tutorial con ustedes acerca de Python. Entonces, en vez de code, yo voy a seleccionar Markdown. ¿De acuerdo? Ya. Lo primero que tengo que darme cuenta es que en vez de ponerse en verde, se puso, bueno, al momento que le puse en verde, perdón, elegí esta, Markdown se puso en azul, ¿no? Y lo otro es que desaparece esto in, que significa la entrada de código, ya no está esperando código, por lo que entendería que está esperando comentarios nada más, ¿no? O texto formateado. Ya. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, un título, bastaría con escribir numeral dos veces, porque numeral una vez para Python significa comentario nada más, es decir, que la línea de código, que el compilador, perdón, de Python no lo identifique o no lo ejecute. Numeral va a significar que voy a poner un título, por ejemplo, tutorial uno, clase uno, como quieran, ¿no? Yo lo voy a poner así. Vamos a ejecutar esto, miren cómo lo formatea, está formateado como si fuese un título. Si le damos clic otra vez en esa celda y le damos doble clic, otra vez me aparece tutorial y yo podría seguir escribiendo texto. Entonces podríamos poner, este es mi primer tutorial, mm, tutorial de Python. Ok. Otra vez le pongo run y miren, ya me aparece el tutorial, es decir, el título en negrita porque le puse para negrita y ya el texto y puedo seguir escribiendo texto, ¿no? Pero
Supongamos que yo acá quiero poner una nueva línea y decimos, empezamos con la redacción. Bueno, me van a perdonar las tildes para no estar cambiando de teclado a cada rato, ¿ya? Empezamos con la redacción del notebook, ¿ya? Ok, entonces le damos run. Miren, si yo no le doy un comando para enter, em, perdón, para salto de línea, entonces me va a continuar escribiendo en la misma línea. Aquí es donde entra los comandos o la estructura HTML que me permite dar un mejor formato a estos mensajes que voy a escribir aquí. Entonces, lo que voy a hacer es poner así, miren, un slash br, que esto significa en código HTML. El código HTML es el código que me permite presentar información en los browsers, en las páginas web. Entonces, este es un comando de salto de línea. Miren, si le damos así, me permite escribir un salto de línea. Ya. Si queremos investigar un poquito más o tener en cuenta algunos códigos de HTML, entonces simplemente pongo aquí en el navegador comandos o comandos HTML y me pueden salir algún listado bastante grande, ¿no? De qué hace cada uno y los ejemplos de usar estos, estos comandos, ¿no? Estos comandos, ¿para qué sirven? Bueno, yo, como les decía, mientras, para no mandarnos un estudio de todos los comandos que se utilizan en este HTML, y que significa Hyper Market Language, ¿cómo es? HTML, Hyper Text Language Market. Ok, entonces, voy a ir explicando algunos que se van a utilizar. Bueno, si queremos poner un título, pues simplemente ponemos numeral y ponemos el título. Si queremos dar un salto de línea, pues slash ver, ese sería un salto de línea. Ya, entonces empezamos con la redacción del notebook y acá voy a dar otro salto de línea y vamos a poner mi primera línea de código. En este caso vamos a poner el ejemplo. Empezamos con la redacción del notebook eh, y empezamos con el uso, pongámosle así, uso de la función print. Ok, entonces aquí le ponemos print, entre apóstrofe, mi primer, bueno, también puede tomar comillas, pero ya luego vamos a hablar más a profundidad, cuándo usar comillas, cuándo usar apóstrofes y etcétera. Mi primer eh, py, ¿no? Mi primer py, y ahí está. Pues bueno, este también ejecutamos celda por celda, debemos ejecutar. Y miren, la ventaja de tener esto es que en la parte de arriba podemos tener un texto explicativo de lo que estamos haciendo. Si somos ya un poco más expertos en HTML o manejamos muchos más comandos HTML, podemos por mejorar el formato de esta parte de aquí, ¿no? Y en donde vemos líneas activas entonces es lo que nosotros vamos a hacer referencia al código que ya se va a ejecutar de Python. Esto es texto, esta parte de acá arriba simplemente es texto y de cierta manera va a ser un texto explicativo. ¿Ok? Y en esta parte donde tenemos de entrada, pues ya podemos escribir líneas de comando de Python. Y en la parte inferior, cuando utilicemos el print, pues también nos va a escribir este texto que se encuentra aquí dentro de la función print. Este ya se convierte en texto, no como una salida. Ok, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seguir trabajando acá arriba. Miren, si yo quiero que el tamaño de texto me aparezcan como si fuesen diferentes títulos de diferente tamaño, lo que tenemos que hacer es a través del H1 de la función H, header, ok, vamos a poner diferentes tamaños de texto. Por ejemplo, le ponemos H1 rayita. Ya, H1 me va a permitir cambiar el tamaño del texto que se encuentra entre este comando y este comando. H1, así con mayor menor, permite indicar
que este texto va a tener un tamaño hasta donde se cierre el H1. Entonces, miren, aquí empieza este tamaño de texto y acá se cierra, ¿no? Slash H1. Yo usé directamente aquí slash br. Es un comando que no necesita necesariamente abrirse. La lógica, si vemos como HTML, tendría que haber hecho br, abrir, en este caso así, ¿no? Este sería abrir y este sería cerrar. Pero este lo puedo utilizar sin necesidad de abrirlo, no simplemente cerrar. Y eso me permite dar un salto de página. Los otros comandos, por ejemplo, este de formato de texto que me permite elegir diferentes tamaños, sí necesito indicar dónde se abre y dónde se cierra. Ya. Existen varios, miren, podemos poner aquí H2 y cerramos en donde queremos terminar el H2. Entonces aquí ponemos H2. Ya. Ejecutamos esto. Miren, entonces este es un tamaño de header, de título. Aquí lo tenemos de otra manera, esta cabecera, ¿no? Este es mi primer tutorial de Python. Miren, este es del H2 y así podemos ir probando, por ejemplo, con el H3. Y ustedes van a ir eligiendo el tamaño que mejor les parezca cuando vayan a digitar sus explicaciones dentro de los comentarios de Python. Aquí le ponemos H3. Otra vez, algo que debo aclarar, ¿no? Algo que debo aclarar. Esta partecita que ahora está marcada en verde, que la estoy redactando con estos códigos HTML, no es Python. Es simplemente la redacción de mi archivo Notebook en Jupyter. Entonces, yo les había explicado a los compañeros la vez pasada, para los que no estuvieron en la clase anterior, que en muchas maestrías de datos y muchos colegas se pasan los códigos de Python de esta manera, en este tipo de archivos, en estos notebooks, porque me permiten hacer una explicación, una redacción mejor de lo que yo quiero presentar en un formato y enviar la explicación, además del código, ¿no? Además del código. Entonces, este es ya prácticamente un estándar que se ha estado manejando más que todo en los temas de enseñanza-aprendizaje y cuando se trata de compartir código. Cuando se trata de hacer aplicaciones netamente para PC o para algún entorno, no necesariamente PC, tal vez de un tablet, un dispositivo móvil, entonces utilizan otros entornos que se llama el Visual Code, el Visual Studio Code, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Igual vamos a ver cómo instalarlo y cómo interactuar. En el caso nuestro, y de una vez para que vayan entendiendo cómo se van a redactar las tareas, porque aquí podría redactar la tarea y además del código, pues vamos a utilizar este notebook de Python. Otra vez les digo, cuando vayan, si ustedes se van a dedicar, por ejemplo, al análisis de sus datos, en las tesis, qué sé yo, en alguna investigación, entonces por lo general les van a pasar este tipo de archivos, ¿no? Para que ustedes puedan entender lo que se está haciendo y puedan también ustedes colaborar y redactar el documento. De eso se va a tratar. Ya. Entonces, bueno, una vez que hemos dado formato a la parte superior, pues ya podemos empezar con la redacción común del archivo, ¿no? Y bueno, luego viene la redacción y aquí podemos, em, miren, aquí le puse los puntos, obviamente lo iba a mandar abajo, ¿no? Ya. Entonces luego ya empezamos con la redacción y podemos escribir un texto. La siguiente clase, pues voy a poner una imagen dentro de esta partecita de aquí que nos sirva de explicación. Pues bueno, en este punto voy a indicarles un PDF que les subí también a la plataforma. Chicos, ven ahora el PDF. Sí, pues. Ya. Entonces, miren, todo esto está escrito en ese notebook y es guardado en un PDF. ¿Cómo hacer esto, no? Esta es la clase de hoy, vamos a ir repasando este PDF, así que está colgado, así que les recomiendo a ustedes que también lo descarguen, lo revisen,
Pero ¿cómo hacerlo luego PDF, ¿no? Ya empezamos con la redacción, ya le damos un formato que nos parezca mejor y empezamos con las líneas de código. Bueno, una vez que está listo esto, eh, podemos ponerle grabar a pesar de que esto como está en la web, bueno, no en la web, ¿no? Si no está de manera local en un espacio web, entonces hay un autosave continuo. Pero bueno, si queremos grabarlo, primero grabamos y luego vamos aquí a File y le damos en Print Preview. Hay una forma de pasarle a PDF. Entonces aquí ponemos Download as PDF y me va a pedir que instale otras herramientas. Y hay unas herramientas que están empezando, al menos la que me permite pasar látex a PDF, que eh, que ocupa la descarga 4 punto algo de gigas. Entonces, bueno, si para nuestro tutorial lo único que vamos a necesitar es simplemente ponerle print preview y con control P, pues simplemente le guardamos como PDF, ¿no? Ahí le ponemos guardar como PDF y ya tenemos esta sesión guardada como PDF. Pero bueno, como esto va a crecer, yo todavía no lo voy a guardar, pero esa sería la lógica, ¿no? Para no instalarnos los demás componentes que nos pediría la herramienta. Por ejemplo, le pongo así, miren, File, eh, Download as y le ponemos como un PDF aquí. Entonces me va a decir que me faltan varias herramientas para poder hacer eso. Me falta látex. Látex es la herramienta que utilizan las personas que escriben artículos científicos. Bueno, si ustedes ya lo han hecho, pues sabrán que eso es lo que se utiliza y hay que instalarlo, ¿no? Hay que instalarlo. Aquí me dice dónde instalar, cómo se debería instalar, pero bueno, no es el caso. Yo no necesito por ahora hacer eso. Y tengo una forma que es simplemente preview y luego imprimir con control P y ya está. Entonces esta lo voy a cerrar. Ya, entonces, bueno, eh, vamos a empezar ya con los códigos. Si nosotros queremos declarar una variable, existen varias reglas para declarar variables dentro de Python, pero por lo general sugieren el uso de guiones, ¿no? Es decir, por decirles algo, pues, digamos, temperatura corporal. Entonces le ponemos un valor. Le vamos a poner 12.7. Perdón, ay, perdón, 12.7. Vamos a hacer 37.8. Bueno, es la que marcamos, ¿ya? Entonces, si nosotros le damos run, eh, ese valor de temperatura del 37.8 se va a asignar a esta variable que dice temperatura corporal. Por lo general en Python ustedes van a encontrar así, ¿no? Frases enteras, combinaciones de 2 o 3 palabras para declarar variables, ¿no? Entonces, temperatura corporal y separados por este guión, perdón, sí, ¿no? Guión bajo, que nos permite separar las palabras. Entonces, es muy típico que encuentren ustedes de esta manera las variables declaradas en Python. También, si queremos utilizar constantes, por ejemplo, esta variable en algún momento ya no va a ser 37.8, digamos, le varía la temperatura a 38.5. Entonces, cuando las variables, perdón que sea repetitivo, pero cuando las variables son variables, es decir, van a estar variando de pronto en el día, en la semana, en el año, como sea, van a cambiar el valor. Entonces, en Python, la mayor parte de usuarios utiliza esta notación, ¿no? Con letras minúsculas. Si es una variable constante, es decir, es una variable que le voy a declarar una vez y un valor constante, entonces le vamos a dejar, por ejemplo, con todo mayúsculas, así, altura de Quito, y le pongo 2.800 metros. Ya. Entonces, es algo que, bueno, no va a cambiar y eso se entendería en el programa o alguien que vea el programa, que esta variable es una constante, ¿no? A pesar de que suene algo raro, pero claro, recuerden que en los lenguajes de programación, así algo se mantenga constante, pues se le entiende como una variable. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si algo va a cambiar el valor durante la ejecución, pues letras minúsculas. Si algún valor se va a mantener constante, por ejemplo, el valor de pi, por ejemplo, el valor de E, en este caso la altura de una ciudad, se mantiene constante, la posición geográfica, entonces lo mantenemos con letras mayúsculas. Pero siempre separados por guiones, que se va a hacer
el fin, ¿no? El fin de este estándar que se utiliza en Python. No pasa nada si ustedes deciden poner x es igual a 5. Pues bueno, su x mayúscula, minúscula. Entonces le ponemos simplemente run y ejecute. Perdón. Entonces se ha almacenado estas variables dentro de Python y pues tienen esos valores asignados. Ya, bueno, luego vamos a ir hablando de qué tipo de datos fueron almacenando. Para declarar las variables y no confundirnos con las palabras claves, podemos pedirle ayuda a Python indicándonos que nos diga cuáles son las palabras reservadas, ¿no? Entonces, Python tiene una herramienta que es help. Si queremos ah, ayuda de algún comando, de alguna función que no entendemos cómo no funciona, podemos utilizar la palabra help. Bueno, en este caso, perdón, el comando help. En este caso lo voy a utilizar para que me despliegue las palabras reservadas que no podría utilizar al momento de declarar una variable para que no me diga que estoy tratando de sobreescribir algo declarado en Python. Entonces aquí le ponemos keywords que nos diga cuáles son las palabras reservadas, ¿ok? Y le damos run. Entonces, bueno, aquí me dice, miren, al menos esas no podemos utilizar y de ahí pues lo que nuestra imaginación nos permita, ¿no? Sí, entonces eso sería lo que tenemos que tener en cuenta. Ya. Miren, en la línea 4, perdón, en este int 4, se fijan que yo no he puesto, no se me muestra el resultado de la ejecución. Si yo quiero mostrar el resultado de la asignación de este valor a esta variable, entonces tendría que utilizar la palabra print. Por ejemplo, ponemos print, el comando print, perdón, y ponemos el nombre de la variable que yo quiero mostrar. Por ejemplo, temperatura corporal. Entonces es como nuestro print, solo que aquí es más simple. Acuérdense que no tenemos que poner el valor de la temperatura por ciento F, coma y el nombre de la variable, ¿no? Aquí directamente mandamos la variable que queremos escribir. Ya. Si queremos escribir valor de la temperatura, también se puede. Cuando lleguemos a los strings y a la cadena de caracteres, pues ahí lo explicaré de mejor manera. ¿De acuerdo? Pero sí también se puede escribir en una sola línea. Es mucho más simple que hacerlo en Python. Perdón, en C. Miren, en C, acuérdense que hubiese tenido que poner void main, ¿de acuerdo? Paréntesis, print, return, y etcétera. Entonces, todas esas líneas de código se van simplificando muchas veces, muchas veces. Aquí para declarar esto, no voy a ejecutarlo, pero en C debía haber hecho esto, ¿no es cierto? Decir float y escribir eso. Entonces, bueno, aquí ya lo va a entender como un float automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene un punto, ¿no? Entonces se entiende como un punto flotante. En el caso de 5, en C debía haber hecho esto. Int, también puedo hacerlo aquí, ¿no? Pero no hace falta, porque el número no tiene punto flotante, entonces lo declara como un int. Lo mismo va a pasar con la x si le ponemos int. Int x es igual a 5, eso deberíamos haber hecho en C. Aquí, pues simplemente x igual a 5 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que pensar mucho en el tipo de variable. Eso nos ahorra bastante tiempo, nos ahorra bastante en el código y nos permite pensar únicamente en la funcionalidad de lo que queremos hacer. Ya. Si quiero mostrar el contenido de una variable, entonces aquí ponemos print. O la otra forma de hacerlo es simplemente digitando el nombre de la variable que quiero mostrar. Por ejemplo, ponemos aquí temperatura corporal, ¿no? Ya, entonces le ponemos run. Y miren, otra vez me aparece la temperatura corporal. En el un caso, vamos a ver la diferencia. En el caso de la línea 8, yo estoy emitiendo una entrada, un comando, que es print, y le estoy diciendo print en la pantalla, en este caso en el notebook me va a imprimir el texto en forma de texto el valor de la variable temperatura corporal. Es decir, este 37.8 ya forma parte de mi notebook, ¿no? De mi notebook. Ok, en esta parte, el 37.8 es una salida de la consola del compilador
de Python, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una salida que me da el compilador, por eso me pone aquí out, salida 37.8. En cambio, esto es una orden de mandar a imprimir en este notebook este valor 37.8. Por eso no me pone aquí out, ¿sí lo ven? Solo me pone 37.8 porque ya pasa a ser un texto como cualquiera de estos que están en esta parte superior. Este, en cambio, es una salida de la consola, que le pone dentro del texto, sí, pero esta es la salida de la consola, ¿de acuerdo? Al momento de haber yo puesto temperatura corporal y haber ejecutado eso. Entonces, vamos a poner aquí ustedes, bueno, ustedes ya podrían ir poniendo comentarios. Si yo quiero, por ejemplo, poner aquí entre esta línea 6 y esta línea 7, quiero poner que este es un bloque del uso del help. Podemos ir a donde dice edit, perdón, a insert, y ponemos insertar una celda abajo, ¿no? Entonces le ponemos ahí. Ya, me va a aparecer como una entrada. Y si yo, aquí con esta entrada, yo podría poner más código Python. Por ejemplo, me olvidé de declarar esta variable y igual a 3. Se puede hacer también, ¿no? Ponemos run, sí, ya está. Se va a cambiar con la línea 10 porque es la línea 10 en el orden de lo que he venido insertando. Y también puedo hacer, miren, de lo siguiente, insertar para escribir un comando, perdón, un comentario o escribir un título o hacer una referencia al bloque de código que viene a continuación. Podemos poner Markdown, ¿ok? Y aquí puedo escribir otra vez, ¿no? Si quiero poner un título, pongámosle uso del help o pedir ayuda a Python. Ya, si queremos pedir ayuda a Python, lo podemos hacer así. Aquí escribimos a través del help, bla, 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 a través del comando help, si aquí ustedes quieren extender un poco más. Bueno, yo lo ponemos así. ¿Para qué me sirve esto también? Yo puedo separar esto en bloques lógicos de código. Entonces voy a decir, bueno, la primera parte de mi código hace esto. Entonces ahí tenemos el código. La segunda parte de mi código hace estas operaciones. Y ahí ponemos las otras operaciones. Y lo que nos permite a nosotros, aquí vamos mostrando, aquí podemos insertar otro, miren, eso es lo que me refiero. Esto ya es otra cosa, este ya es, tiene que ver con la salida de información. Entonces aquí ponemos Markdown. Entonces otra vez podemos poner por ciento, salida de información. Información. Ustedes me ayudan con las tildes, por favor. ¿Ya? Y así puedo ir separando mis bloques de código, ¿no? Y una vez que terminan la sesión, o quieren compartir eso, quieren publicar, o quieren simplemente pasarle a alguien, pues file, print preview, control P, miren, ahí está nuestro código y los bloques, ¿no? Entonces, miren, va quedando estructurado y cuando estoy haciendo la tarea, cuando están realizando los informes, están haciendo las tareas, pues ya nos queda listo simplemente para guardar y mandarlo al profesor o subir la tarea del profesor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ya. Bueno, por ahora vamos a mantenernos así. Entonces decía, ¿no? Toda esta parte ya se va a convertir en texto, obviamente, porque es un notebook y lo que haríamos es imprimirlo. Y estas celdas, si les llamamos así, estos bloques celdas nos permitirán dividir en bloques lógicos a nuestro código. Bueno, eso con lo que tiene que ver con la división, con lo que tiene que ver con las variables. Miren, puedo utilizar nombres así como esto para identificar variables. Si es así, eso va a significar que yo no voy a cambiar en el transcurso de la ejecución el valor de esta variable, por ejemplo, la altura, y no hay lío en que nosotros declaremos también así, ¿no? También puede ser declaradas. Ya, si yo declaro esto así, 3.1, primero estuvo declarada como 3 y luego 3.1. Entonces va a cambiar el tipo de dato. Miren, ya fue la línea 11 ya que ejecuté porque la cambié. Y me va a cambiar el tipo de dato a int, perdón, a float, porque ahora ya tiene un punto flotante. Antes, en la primera declaración, miren ahí, y le pongo run. Ahora voy a hacer otra vez int. Si lo ponemos así, pues ahora va a ser float. Entonces no hace falta que yo lo escriba, automáticamente el programa lo va a identificar. Entonces, esa sería una forma de declarar, ¿no? Otra forma también de declarar, eh, no una forma, ¿no? Sino lo que necesitaríamos para declarar texto, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Por decir algo, city name, como tenemos ahí, ¿no? Le ponemos igual, igual.
Y entre apóstrofes vamos a declarar una cadena de caracteres. San Francisco de Quito. Que ya no creo que nos llamamos así, pero ahí estaría, ¿no? Entonces le ponemos run y ya está cargado ahí. Si quiero imprimir eso, pues simplemente le ponemos print ya, y ponemos city name. Fíjense en algo, ¿no? Al igual que la temperatura, al igual, es decir, al igual que los números, al igual que las cadenas, pues al momento de enviar la variable a imprimir, el programa automáticamente le transforma a texto, ¿no? Bueno, esta porque es texto va como texto. Aquí como es una variable numérica, pues nos envía el número ya convertido a texto, ¿de acuerdo? No tenemos que hacer como hacíamos en C. Acuérdense que en C, esto no voy a ejecutar, ¿no? Esto no voy a ejecutar, era print. Aquí poníamos así, nombre de la ciudad, ¿de acuerdo? Y aquí poníamos %S y como aquí poníamos city name. Lo teníamos que hacer en C. Ya, bueno, todo eso pues se simplifica así, print city name, y ya está. Ya, eso es lo que trata de hacer Python, tratar de reducir la mayor cantidad de código que nosotros escribamos. La otra forma de enviar o de mostrar perdón chicos, ya. Y la otra forma de nosotros enviar o mostrar el contenido de la variable o de lo que tiene CityName, pues simplemente es escribir en la entrada CityName, le ejecutamos y ahí me va a dar en salida, ¿no? Y me escribe, miren, en apóstrofe, porque me da a entender que esta es una variable del tipo string. Por eso me manda con apóstrofes, a diferencia del número, que solo me pone el número, indicándome que es un número, en este caso un float. Pero cuando yo pongo en la consola CityName, me pone los apóstrofes indicándome que esto es eh, una, una variable string. A diferencia de aquí, que como les decía, si yo ejecuto la orden, el comando print, lo que hace es enviar este texto al notebook y lo imprime tal cual, ¿no? Aquí me está indicando además como una salida de consola y el tipo de variable que tiene. Ya, podemos hacer variables de texto más complejas. Por ejemplo, voy a mandar un mensaje a imprimir. Quiero imprimir mi nombre. Entonces ponemos, como es un mensaje, como es un texto, con Vladimir Bonilla. Ok. Eh, pongámosle, tiene una temperatura de, ponemos dos puntos, espacio. Ya. Y aquí voy a poner el valor de la temperatura. Entonces, más, este más significa que voy a sumarle más información al, a esta cadena. Vladimir Bonilla tiene una temperatura de. Entonces le ponemos más. ¿Por qué pongo este más? Porque ya lo que viene ya no es texto, sino que voy a poner la temperatura corporal. Entonces le vamos a poner así. Lo lógico sería poner aquí temperatura corporal. Ya. Vamos a tener un error porque si yo tengo un número, acuérdense que la temperatura corporal que yo declaré de 37,8 es un número, más una cadena de texto, me va a dar un error, me va a decir, no podemos sumar eso. Bueno, vamos a ejecutar. Ya, miren, está un error porque la temperatura, ¿no? Bueno, aquí el error es porque puse mal esto. Ya, entonces, el error me dice que no se puede sumar un número con una cadena de caracteres, ¿no? Ahí está, me dice, no es un float. Y claro, si yo le pongo un más y un número, lo que va a esperar es realizar una función aritmética, que es la función más baja o la primera que va a ejecutar un compilador en un computador, ¿no? Las operaciones aritméticas, primero las binarias, ¿no?
Y luego arriba están las aritméticas, suma entre números y eso. Entonces, bueno, va a tratar de hacer eso y como no son números, me va a dar un error. Entonces, lo que me está pidiendo es que o esto sea número o esto lo haga texto. Yo lo que quiero hacerlo es texto. Entonces, hay un comando para pasar esto a texto que se llama el str. Simplemente le escribo str y lo que hace es convertir este 37.8, que es un número, lo pone a manera de texto. Ya, entonces ahí ya no tengo el error. Entonces voy a imprimir mi mensaje, ¿no? Print. Voy a imprimir el mensaje para ir viendo cómo está apareciendo. Entonces miren, Vladimir Bonilla tiene una temperatura de 37.8. Fíjense, ya, si quiero escribir más, pongámosle, si queremos más texto, luego la temperatura, ¿de acuerdo? Seguimos más, ponemos apóstrofe y decimos, no, Vladimir tiene una temperatura de 37.8, podemos considerar normal. Bueno, qué sé yo, lo que queramos decir. Entonces, así, si queremos poner otro número, entonces pondríamos más, string, otro número, simplemente este número lo voy a escribir así porque eh, ya quiero ponerlo para nada más hacer la demostración. Miren, entonces run, habría que ponerle un espacio aquí en normal, run, y seguimos poniendo una combinación entre texto número, ¿no? Entre texto número, y mi mensaje pues cada vez se va a hacer mayor. Y lo único que vamos a utilizar es este print para imprimir el mensaje. De esta manera mi mensaje se puede poner o se va a volver bastante largo, bastante largo. Funcionan ciertas cosas que son universales, por ejemplo, en C. Miren, o sea, funcionan cositas que hemos aprendido en C que lo convierten en universal también. Por ejemplo, el salto de línea, el new line, ese slash new line, y miren, me permite lanzar esa nueva línea, que también la podemos poner en cualquier otro lugar. Por ejemplo, quiero hacer un salto de línea luego de haber escrito la temperatura. No aquí, no, porque me mandó la temperatura abajo. Entonces digo, no ahí. Puedo ponerlo ahí también. Pero quisiera más bien poner el salto de línea acá, luego de la temperatura. Bueno, entonces miren, el salto de línea en realidad sería otro texto con el salto de línea, ¿no? Entonces miren lo que voy a hacer. Vamos a poner aquí más, otro más, apóstrofes, y aquí le metemos el new line. Entonces va a run. Entonces ahora sí lo mandó para abajo. Entonces podríamos seguir con esas combinaciones para dejarle un mejor formato a nuestro texto, ¿de acuerdo? Podríamos tener un mejor formato y enviar un mensaje mucho más complejo. En una sola línea, esto es lo que me evita mucho código. Y el comando pues simplemente sería imprimir el mensaje. Entonces no tendríamos mucha más, mucha más ciencia que lo que ir escribiendo entre texto, combinando entre texto y entre números. Y para cambiar los números a texto, pues simplemente utilizamos el comando str, que significa hacer string o convertir en un string lo que está aquí dentro. El número que está aquí dentro lo convierte en string. Miren, este string, temperatura corporal, fue un float, 37.8. Y este string 45 lo que convertimos fue un int, ¿de acuerdo? Un int. Y también lo convierte a un string, ¿no? Pues para nosotros simplemente hay que tener en cuenta que si es un número, con el string lo cambiamos, no importa si es float, no importa si es int, pues con el string lo cambiamos. Ya. Eh, Las formas de mostrar la información son uno con el print y la otra pues simplemente escribiendo el nombre de la variable. Y no necesariamente en una línea. Por ejemplo, digo, a ver, variable x es igual a 9.81 metros por segundo. O pongamos la aceleración en y. Es igual a 9.81, ¿ya? Y si quiero mostrar, pues puedo poner en la misma línea acá abajo, podemos poner a través del print, como dice arriba, o simplemente podemos poner aceleración en y al momento de ejecutar esa línea de código, pues ya me aparece el valor que se fue asignado, ¿no? Bueno, en dos líneas va a ser muy,
muy obvio, así para qué quiero mostrar eso, profe. No, supongamos que su bloque de código tiene más líneas, ¿no? Más líneas de código. Entonces de ahí sí no voy a saber a cuál quiero mostrar. Entonces utilizamos eh, el comando print o simplemente declaramos el nombre de la variable que queremos mostrar y ahí nos va a aparecer. ¿Ya? Esa sería la forma de declarar variables y la forma de mostrar el valor que está asignado a esa variable, pues utilizando el print o simplemente digitando el nombre de la variable. Aquí también podemos hacerlo, miren, a través de el MSG. Entonces, miren, puedo hacer a través de print o simplemente digitamos el nombre de la variable, ejecutamos la línea de comando. Miren, aquí, cuando yo escribo, miren, el MSG, me va a escribir el contenido del mensaje. Y este contenido del mensaje, la única forma que va a ser interpretado de manera correcta, es más, considerando estos slash, va a ser a través del print, porque el print va a entender estos slash n. Miren, aquí no lo hizo. Miren, ahí está, no lo puso. Ya, para hacer un mensaje más complejo y que no sea interpretado a través del comando print, vamos a utilizar eh, otra característica, un componente un poquito más complejo, ¿no? Pero la diferencia, miren aquí, es que ciertos comandos como el slash n, que es interpretado por el comando print, al momento de enviar e imprimir solo el mensaje, no se va a ejecutar. Por eso me manda todo en una sola línea. Y a diferencia del print, que ya lo manda como la estructura que yo lo pedía, ¿ya? Bueno, de esto nada más habrá que tener un poquito de cuidado. Si vamos a formatear el mensaje, utilizar el print, o si simplemente es un texto simple que queremos mostrar sin formato, pues simplemente podríamos digitar la variable mensaje y nos mostraría tal cual, tal cual. Ya, chicos, ahí hacemos un break. Voy a tomar un poquito de agua y ya nos vemos en 5.
Bueno, sigamos ya. Entonces, si queremos averiguar el tipo de dato, bueno, aquí lo voy a poner aquí, ¿no? Tipos de dato. Pongámoslo ahora sí, ya. Ya. Entonces, si queremos averiguar los tipos de datos, em, lo que podemos hacer es simplemente digitar el tipo, ¿no? Por ejemplo, type. Miren, si ponemos 9, ponemos ahí, run type, es una función que da una salida, ¿no? A la consola, en este caso, me dice que es int, ¿no? Pongamos ahora 9.1, por ejemplo, type 9.1, pues nos dice que es un float. Ya. Si ponemos dentro de un string, un type, lo hace Python, entonces nos dice que es un string automáticamente. Y pues si hemos declarado una variable, por ejemplo, pongamos type, ponemos por ejemplo aceleración y entonces le damos run y ya me va a decir el tipo de dato. Miren que automáticamente Python lo identifica, ¿no? Eso es lo bueno, que no tenemos que estar pensando en el tipo de dato, simplemente declaramos el número y pues realizamos las operaciones que querramos realizar, ¿no? Entonces, los típicos type, miren, el otro, ¿no? Type, que me falta, true, pues me dice que es booleano. Ya, si pongo type true, me dice que es un error porque Python es sensible al registro, ¿no? Es decir, me va a identificar si está bien escrito, en este caso, si es con la T mayúscula o la T minúscula. Entonces, para declarar el true y el false, necesariamente debemos empezar con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, pongamos aquí type false. Entonces lo va a poner así. Ya. Si lo ponemos con minúscula, pues obviamente nos va a dar el error que teníamos en la parte superior. ¿Ya? Bueno, esos serían los tipos de datos. Por lo general, es todo lo que trabajamos son string, floats o booleanos, ints. Más adelante vamos a ver arreglos un poquito más complicados en su estructura, pero pues lo que van a tener son enteros, floats, strings y booleanos. No van a tener más, ¿no? Ya. Ahora vamos a poner aquí una línea, pongámosle Markdown, le ponemos, ahora pongámosle el H3, simplemente para ir haciendo ejercicio de las letras, ¿no? Entonces pongámosle aquí operaciones. Aquí pongamos las principales operaciones en Python. Bueno, listo, ¿no? Operaciones, miren, ahí me cambié también el texto y luego los textos. Ya. Bueno, si queremos hacer A es igual a 4, pongámosle igual a 5, pongámosle B es igual a 6.2. Entonces quiero hacer C es igual a más B. Y queremos desplegar el tamaño de B. Acuérdense, chicos, que cuando habíamos visto la filosofía, el Zen de Python, yo le había puesto ahí la filosofía de Python, nos decía que mientras más expandido es mejor, ¿no? Entonces, esto se refiere porque podría ser de esta manera, ¿no? De esta manera pudo haber estado escrito, pero para que el texto sea legible, pues lo que se determina aquí en Python, bueno, en realidad esto viene desde los lenguajes de programación que aparecieron a partir de los años 80, que mientras más espaciado sea, mejor, ¿no? Entonces, lo malo es que tanto en los discos duros como en la RAM, antes se tenía muy limitado el espacio, entonces no se ponían este tipo de variables, miren, no se ponían
así como yo puse aquí temperatura corporal, eso era algo muy largo, esto es muy largo, era muy largo, esta variable era muy larga, y se acababa la memoria de nuestros discos, porque pues, de 1 GB recién empezaron a aparecer a partir de los finales de los 90 comerciales, no me refiero para uso personal. Ya empezaron a aparecer a finales de los años 90. Entonces antes todo era megabytes y puede ser que 2 o 3 de estos archivos ya llenaban todo mi disco duro. Entonces por eso no se usaban estos nombres tan largos, si usaban variables así. Bueno, luego íbamos poniendo vara, ¿no es cierto? Bueno, si queremos utilizar la lógica de Python, vamos poniendo variable b y la variable c. Bueno, entonces, así podemos hacer las operaciones. Le pongo run. Si queremos mostrar el resultado de var c, de la variable c, pues podemos usar esto o a través del print. Entonces le ponemos así. Ya. Var b, ¿no? Var a más var b. Ahí se va. Entonces ya, si le pongo así, pues simplemente me va a poner el nombre de, perdón, el valor que adquiere C. Y fíjense en que lo hace de manera automática a pesar de que si le ponemos aquí así, miren, pongámosle el type de var A, el type de var B y el type de var C. Le pongo run. Bueno, me va a imprimir el último, que es la última salida, ¿no? Si quiero hacer de cada uno, me va a tocar hacer una nueva entrada. Aún así, mejor. Ve. Y le ponemos un nuevo, ¿eh? Le ponemos uno nuevo. Vamos a usar el más también, ¿no? Y le ponemos variable C. Y aquí podemos ir viendo, ¿no? Miren, este es int, la variable B es float, y la variable C va a ser el mayor registro que se puede utilizar para almacenar esta operación. Entonces, para almacenar la suma de un int y un float, obviamente voy a declarar un float, que es lo más alto que se va a usar. Ya, la resta, la multiplicación de la misma manera. Hay comandos, por ejemplo, 4, bueno, voy a hacerlo así, no lo vamos a guardar, ¿no? 4 por 2. Ya. Entonces, 4 por 2, 8. Pero si yo le pongo 4, aquí cometí un error, ¿no? Aquí es no un error, sino no apliqué la filosofía. Debería estar así. Ya, 4 por 2. Pero podría aplicar este 4 por 2. Ya. Ya. El por es un comando, ¿no? Es como la multiplicación, como la suma, pero debe estar por. Le damos run. Esto sería lo que nosotros entendemos como 4 elevado a. 4 elevado a. Entonces sería lo mismo que poner 4 por 4. Entonces lo podemos decir run, ¿cierto? Run. Ya. Puedo ponerlo también en otros exponentes, ¿no? 4 por 3. Sería 4 al cubo. Sí, sería 4 al cubo. Por ejemplo, 2 al cubo. Eso sería la forma de elevar. Si queremos sacar la raíz cuadrada, 4 elevado a la raíz cuadrada o la raíz cuadrada. ¿Sí lo ve? Ya, eso es lo que podríamos hacer con este tipo de operaciones, ¿no? Siempre y cuando nos den un número real. Eh, y también podemos hacer un tipo de operación que es implícita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, decimos true más 25, entonces le damos run. Obviamente 26. True lo va a convertir en 1, porque true se entendería como 1, lógico. A ese 1 lo va a convertir en entero
y lo va a sumar al entero 25. ¿Sí? Entonces este true, si nosotros hiciéramos esto en C, nos va a aparecer un error, o tendríamos que cambiar el true, hacerlo en entero, y a este entero, pues sumarle a este entero 25. ¿Ya? En Python esto se hace de manera implícita. Ahí está. Sí, ahí está. Ya. Y, por ejemplo, si hacemos un 7.2 más un false, pues bueno, me va a dar el mismo 7.2 porque el false va a ser, se entenderá como falso. Y es decir, el booleano le va a convertir a flotante, ¿de acuerdo? Y va a sumar los flotantes. Aldrin, sí, Aldrin, se llama cambio de variable, ¿no? Ya le vamos a hacer, por ejemplo, pongo int, es decir, 7.91. Bueno, entonces mira, me pasa el float, lo convierte a entero, ¿no? Float, 45. Ya, float. Entonces, lo pasa a 45. Ahora, si queremos hacer el número texto, entonces lo ponemos, miren, así ponemos string. Eso habíamos hecho, ¿no? Hace un momento. Entonces lo ponemos 45. Entonces, lo convierte a texto, ¿no? Y ya con esto podemos sumar este texto a algo más. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A va a ser igual. Ahí voy a declarar a la A como un string. Vamos a ponerle run. Pongamos aquí el type de A. Miren, es un string, no es un número. Ahora, si yo lo hago así, float A, y ya me va a cambiar el A, el contenido de A me lo va a convertir en float. Y le puedo guardar en una variable B. Por ejemplo, podríamos ponerlo aquí B. Es igual a float A. Entonces, y ponemos type B. Imprimamos primero la B, ¿no? Print B. Y pongamos el type B. Entonces, miren, ahí va a estar el float, ¿no? Entonces, B es 45, es un float. Y obviamente me dice el tipo de datos es un float. Es decir, que si nosotros vamos a pedir información a través del teclado, esta conversión de string a texto, de texto a string, perdón, de texto a float, se va a hacer simplemente con esta función. Miren, aquí tiene un texto, por ejemplo, le estoy pidiendo a una persona la edad, ¿de acuerdo? Ingresa 45, va a ingresar obviamente como texto, y con esta función string, perdón, con esta función float, convierto este string en un float. Obviamente, si lo que está dentro es un número, ¿no? Si está texto, pues no lo voy a poder hacer. Eso simplemente habrá que tener en cuenta. Ya. Eso sería el reemplazo del casting Adrin. Y con eso ya le cambiamos, ¿no? El tipo de dato. Ya. Creo que con eso acabamos del primero archivo que le subí en PDF. No sé si le subí otro. Ese me queda pendiente. Déjame ver. A ver si no lo subí. Bueno, si no subí este, ya le subo el tutorial 2. Pero si no lo subí, ya le subo. Bueno, pero vamos a repasar esto. ¿Ya? Algo que me vino, tiene que ver con los apuntadores de memoria. Lo pongo acá simplemente para poder digitar lo que está ahí, ¿no? Ya, sigamos. Entonces aquí le vamos a trabajar, poner un trabajo con memoria. Pongámoslo aquí. De la manera más fácil de separar el bloque sería por ciento. No se olviden aquí de marcar este de acá. Digo numeral y memoria, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la memoria. Entonces, bueno, no sé si no le subía, le subo, es una explicación de esto de la memoria. En Python, eh, lo que se almacena en la memoria es el número.
en sí. Por ejemplo, vamos a ponerle simplemente memoria. Ya, entonces aquí pongo A igual a 5. Entonces le pongo run. Ya. En la memoria de mi computador está almacenado el 5, no la A, ¿no? No esta variable hace referencia a esta dirección de memoria que está ocupando este número 5. ¿De acuerdo? Ya. El momento en que yo hago b igual a A y le ejecutamos run, ahora, lo que está pasando, acuérdense que en la memoria está este 5, ¿no? No es que esté la A. Está este 5 que es un entero. ¿Ya? Y esta variable lo que está es apuntando a ese espacio de memoria que tiene almacenado este 5. ¿Ya? Y cuando hago esto, ahora tengo eh, dos variables, la A y la B, que están apuntando al mismo espacio de memoria en donde está almacenado este número. Ok, ¿cómo saber cuál es ese espacio de memoria? Entonces, identificador, el comando ID, ponemos la A. Entonces, este va a ser el espacio de memoria al cual está apuntando la A, o sea, al que supongamos que es de la manera más extraña de explicarlo, pero que se va a entender. Supongamos que una persona con un binocular está mirando a un conjunto y esta persona, a un edificio, ¿no? Y digamos que esa persona que está fuera del edificio está mirando al tercer piso del departamento 4. Ya, ahí está. Esta sería esa dirección que está aquí. Ya, al momento de hacer A igual a B, pues simplemente está otra persona al lado mío mirando a la misma dirección. Es decir, si le ponemos, miren, ID, el identificador de dirección de memoria, va a ser exactamente la misma, porque lo que quiero decir es que la variable A y la variable B están apuntando o mirando a la dirección de la memoria donde está almacenado este número 5. Por eso miren estas dos, a pesar de que son dos variables diferentes, o sea, bueno, tienen nombres diferentes, pero están apuntando al mismo número 5. Esto no quiere decir que sean la misma, simplemente que las dos están viendo al espacio de memoria en donde está el 5. En otras palabras, no significa que haya dos números 5 en mi memoria. Solo hay un número 5 y estas dos letras, estas dos variables, están apuntando, mirando hacia allá. Por eso me aparece que las dos tienen el mismo identificador, porque es el mismo espacio de memoria. Ahora, si yo hago A igual a 7, por ejemplo, le ponemos aquí A igual a 7 y le pongo run, bueno, y pongámoslo aquí el identificador de A. Ya, miren, ahora sí me cambió, porque el 7 se almacenó en otro lugar de la memoria. Si ven, ya no es la misma que guardé el 5, ¿ok? Y volvamos a hacer IDB. Entonces, miren, la B se quedó viendo al mismo espacio de memoria del 5, donde está el 5. Ahora el A está viendo al espacio de memoria donde se guardó el número 7. ¿Esto qué quiere decir? Que no se almacenan las variables en la memoria del computador. Únicamente se almacenan los valores que adquieren esas variables. Esto nos permite que el programa sea más eficiente, ¿de acuerdo? En lo que respecta al trabajo con la memoria. ¿Ya? Pero estos punteros, estos apuntadores, si bien es cierto, no están registrados en la memoria, están, entre comillas, en una memoria virtual, pero esta también se llena, que también hay que vaciarla, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, por lo general ya cuando compramos un disco de estado sólido, que tal vez es de 250, un computador con disco de estado sólido y es de 250, y ese disco ya está lleno casi a totalidad, por ahí tenemos unos 8 o 10 gigas, entonces y estamos ejecutando el sistema operativo Windows y nos dice la memoria virtual se está acabando, ¿no? Entonces, pues, eso significa que en el momento de operar con este tipo de programas ya más dinámicos, pues nos hemos
robado, acabado casi esa memoria virtual y lo que toca es ampliarla, ¿no? Ampliarla. Entonces, bueno, la solución es o borrar algo que no estemos utilizando, algún programa, o pues comprarnos un disco duro de mayor capacidad. Ya. Si queremos, como les decía, si queremos ver algo, alguna función que nosotros no entendemos cómo funciona o queremos saber, pues simplemente a través del help, ¿no? En este caso pongamos help ID. Entonces le ponemos run y ahí vamos a tener una explicación de lo que sería la ID. Si queremos ver otra información o de otra manera hacer lo mismo, pues ID, el signo de interrogación, nos va a dar una salida, pero a consola. Miren, es diferente que lo que está aquí. Me aparece una ventana externa, como una consola, explicándome en dónde yo puedo encontrar más información o un poquito más de información de lo que estoy buscando en, en Python, ¿no? De las funciones que yo quiero utilizar en Python. También les puse una tablita, un PDF con las funciones propias de Python, perdón, un PowerPoint con las funciones propias de Python. ¿Dónde está? Déjenme ver si es por acá. Esta vez. Ya, entonces, bueno, está aquí. Ahí van a ver unas funciones que son propias de Python. Las básicas, ¿no? Que vienen con el kit, llamémoslo así. Ya, entonces, bueno, ahí están las de casting, la longitud list, bueno, ya las vamos a ir utilizando varias de ellas, mientras vamos haciendo los ejercicios. Ya, como les decía, las operaciones son bastante simples, tal vez una que siempre nos causa un poquito de recelo va a ser la división entera y el módulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace en Python eso. Sigamos con las operaciones. Bueno, si quisiera volver con las operaciones, podría meter un poquito más de texto aquí, otro panel, perdón, aumentar otra celdita aquí y seguir explicando, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar esto, le voy a mandar acá abajo operaciones de la división. Volvamos acá para ver las posibilidades de Python. Si me olvidé, por ejemplo, escribir algo, pues simplemente llego acá donde estábamos. Aquí, pongámoslo aquí. Uno más. Y hagamos lo siguiente. Miren, voy a hacer una operación. Hagamos una división de 17 dividido para 5. Entonces vamos a poner que el dividendo va a ser igual a 17. Ok. Obviamente, miren, están por ahora números enteros, ¿no? Divisor, vamos a poner igual al 5. Y acuérdense que es el cociente, ¿no? El cociente es el que va de la parte derecha de la galera, es un número entero, entonces vamos a hacer una división entera. Entonces decimos el cociente va a ser igual al dividendo. Ya. Si yo quiero solo la parte entera, pongo dividendo. Está en español, pero ya pongo dividido, se entendería como la división entera. Entonces dividido para el divisor. Y si quiero el resto, el residuo también, como nosotros lo llamamos, lo que hacemos es igual al dividendo. Y al igual que se usa el comando por ciento, ¿no? Y le ponemos el divisor. Ya, entonces vamos a divisor, ¿no? Vamos a imprimir el cociente y el resto, ¿no? Print, el cociente y print el resto. Y esto se entendería como una división entera, ¿no? No es que lo vamos a hacer, a diferencia del por, no significa elevado o que vaya a ser varias divisiones. Simplemente lo que vamos a hacer es una división entera, significaría este dividido, y el por ciento pues me da el residuo de esa división. Ahí estaría, ¿no? Entonces, si hago la galera 17 dividido para 5, nosotros ponemos 3 por 5, 15, restamos 17 menos 15, 2, y eso sería lo que tenemos como resultado de esta operación. Ya, eso sería la diferencia pues, entre estos dos. Y la división, pongámoslo acá, resultado, le voy a poner igual a 15, perdón, al dividendo para el divisor.
Entonces también pongámosle aquí print resultado. Pues, resultado. Entonces, le damos run. Ya, entonces miren, la división esta va a ser la división en sí, y fíjense en que automáticamente selecciona el tipo de dato, ¿no? Era un dos enteros, la división me va a dar un float porque no es exacta, entonces lo guarda en un float. Por eso este es un 3.4, ya va a ser un float, resultado. Cociente porque es la división entera, es decir, la parte de la galera el 3, y el resto, pues lo que restaría de esta división entera. Eso sería lo que realizan estos operadores que están aquí, muy utilizados también, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos que hacer revisar en esta clase inicial? Por aquí me da una pregunta. Milena, profe, ¿puede repetir cómo elegir la carpeta donde se guarda el file? Ya, mija, verás. Entonces, lo primero que tienes que hacer, primero, ahorita, antes de abrir cualquier cosa, créate una carpeta, ¿no? Donde a ti te sea más conveniente guardar tus programas. Yo me he creado esta carpeta que se llama Python Curso, donde a ti te parezca más conveniente. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos otra vez para acá. Vamos a repetir eso porque es muy importante, ¿no? Ok, entonces hagamos algo. Voy a guardar esto. Ya lo voy a cerrar. Digamos, ustedes ya terminaron la sesión. Si quieren bajar ya, le bajamos, le ponemos shutdown. Ya no tenemos ningún archivo ejecutándose. Ya me quiero ir a la casa. Le cierro acá. Cerramos el Jupyter, el Anaconda, perdón. Cerramos. Le pongo yes. Ya me voy a la casa y ya se cerró. Y de una vez el terminal, ¿no? Entonces salgo de mi terminal, en mi caso terminal, ¿ya? Bueno, volvemos el día de mañana. Claro, porque todo esto, si lo dejamos abierto, pues todo esto va a seguir ocupándonos procesos en nuestro computador. Entonces, bueno, aquí le ponemos run. Otra vez, abrimos Anaconda. Ya, Anaconda es muy importante porque luego tiene varias herramientas para complementar al Python, ¿no? Aquí vamos a encontrar, este es un tremendo programa para análisis de datos. Podemos poner TensorFlow si luego van a hacer algo con imágenes de inteligencia artificial, y pues se puede seguir descargando, buscando e instalando, ¿no? En nuestro caso, Launch, abrimos y nos va a aparecer ese Jupyter. Bueno, el entorno, entonces ahí vas navegando porque te va a mostrar la estructura de datos de tu computador. En mi caso, yo tendría que viajar hasta la carpeta que, un clic basta, ¿no? Doble clic de ahora hasta la carpeta. Ahí estaríamos, ¿no? Y aquí pones uno new y ya te crea uno nuevo. En el caso mío de la clase uno, pues simplemente doble clic, o más bien clic, y ya se va a abrir. Si quiero ver si esto está activo, running, entonces sí me dice que la clase uno está activa y puedo continuar editando mi trabajo, ¿no? En donde nos quedamos la última vez. Bueno, entonces lo que seguía es, ya vimos conversión. Miren, algo de que es importante también en Python, que no se vayan a confundir de alguna manera, ¿no? Entonces, mejorar la escritura del código. Pongámosle un H. Vamos a probar con los pequeñitos. H4. O sea, el H1 es el título más grande, ¿no? Que se puede poner. De ahí para abajo, pues voy a ir reduciendo. Miren, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Ya. Ahora, miren, es normal, por ejemplo, ponemos variable X igual a 3 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ok. Entonces le ponemos print X, print var X. Bueno, y nos van a aparecer los 3 millones. Pero es mucho porque, como les decía, esto se utiliza en análisis de datos con números bastante grandes, bastante extensos.
Entonces, es normal que ustedes, chicos, vayan a encontrar escrito lo mismo de esta manera. Miren. Separado los miles, los millones, las decenas, centenas. Ya. Entonces, y luego ponemos var x. Perdón. Print var x. Print. Me va a dar lo mismo. Entonces le damos var. Miren, me imprime lo mismo, ¿no? Me imprime lo mismo, porque es la misma variable. Lo único que hace esto es legible al código. Otra vez de la filosofía, ¿no? Mientras más extendido, es mejor. Entonces, en este caso, también va por la lógica de Python. Ahora, muchas veces me han preguntado, a veces cuando he estado trabajando con Python, si esto es una variable, ¿qué significa esto? Porque pareciera que es parte de un texto, ¿no? Como si fuese una variable, pero no, nada, es simplemente para darle un mejor entendimiento a las variables. Y a veces para que no estar contando si son 20 ceros que hay que poner o cuántos son en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, es para hacer un poco más claro nuestro código y al momento de depurarlo y al momento de trabajar, pues entenderlo de mejor manera. Ya, como les decía, con la variable type, podemos seguir. ¿Dónde estábamos con los tipos de datos? Volvamos ahí que me pareció otro que me había olvidado, ¿no? Ya, aquí miren, con la variable type podemos ver, con el comando type podemos ver, averiguar el tipo de dato. Pero también podemos utilizar otro comando que es is, o sea, sería como preguntar, es una instancia, ¿no? Es una instance, is an instance. Ok, y aquí. Pongámosle si B, ¿dónde tenemos el float B? Pongámosle si B, coma, float. Aquí le vamos a preguntar si la variable B es un float. Y aquí nos va a responder nada más con un verdadero y un falso, ¿no? Aquí que puse, porque ya cerré la sesión, chicos. Cuando cerré la sesión, ya tengo que ejecutar todo, ¿no? Eso, algo que me olvidé de explicar. Cerramos todo, ya nos fuimos a casa y queremos ya volver a trabajar con esto. Entonces, si nuestro código, bueno, aquí está tranquilo porque empiezo desde A, ¿no? Aquí solo utilizo esta A, este comando y B. Entonces pongo A, run, B, run, y hacemos esta operación, ¿de acuerdo? Podemos hacer esta operación también, y aquí el instance me va a decir que es true, o sea, porque B es un float. Estoy preguntando, ¿es un float? Sí. ¿Para qué sirve eso? Para luego seguir trabajando con floats, averiguar si la información que ingresaron en un texto es correcta, es float, con los decimales o no. Se sirve para control también, ¿no? Pero también puedo averiguar si el tipo de dato que subieron es un float y me va a decir true. Ya. Ahora, con respecto a haber cerrado y haber iniciado otra vez, por ejemplo, se me ocurre, digamos que en esta parte yo declaré todas las constantes que voy a utilizar a lo largo del programa. Entonces debemos de ejecutar las líneas que nos interesan y eh, podemos utilizar este comando y ejecutar todas las líneas una sola vez, ¿no? Entonces le damos en este de aquí, si ya queremos, volvimos a abrir y es necesario que ejecutemos todas las líneas, entonces pues le damos ahí, ponemos ejecutar todas las celdas. En el caso mío, pues como empezábamos desde la A, ya ahí está, ¿no? Entonces me dice, estos errores sí son necesarios, donde estamos es una instance, arriba aquí, ¿no? Entonces, como es una instance, pues simplemente ejecuto estas dos líneas. Pero sí, sí, puede ser eso, ¿no? Puede pasar eso. Y en muchos códigos que les van a compartir, por ejemplo, les comparten la resolución de ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2. Pues a veces solo necesitan ejecutar desde la parte del ejemplo 2, por decir algo. Pero si mis variables globales o las variables que voy a utilizar a lo largo del programa están declaradas al inicio, pues no me queda más que ejecutar todo el programa. Ya. Y bueno, lo último para cerrar esto es algo que tenemos que ver con las aproximaciones. Vamos a poner aquí Markdown otra vez. Vamos a poner aquí aproximaciones.
en el run para que me quede el título. ¿Y a qué me refiero? Miren, por ejemplo, nosotros queremos hacer esta división. Fíjense que trato entre operadores de utilizar los espacios para que quede más separado posible, ¿no? Porque sería así, miren. Y así es como que un poco más difícil depurar el código. Entonces lo hacemos así y como que se ve mejor, ¿no? Esa es parte de la filosofía. Ya, run. Entonces, miren, esto debería darme 1, sí, pero no, porque obviamente esto lo convierte en un float, esta división 19 dividido para 55, 155 lo convierte en un float, esta división la convierte en un float y ya la operación entre float ya no es muy exacta. Entonces me da, claro, si nosotros consideramos esto y es 1, pero no me da el, el programa 1 debido a las aproximaciones y a trabajar con float. ¿Cómo podemos hacer una mejor aproximación? Supongamos que tenemos el número pi. 3.14, 15, ¿qué más? 22, 65, es 35 y 59. Ya. Ponemos round. Ya está almacenado el número pi. Si yo pongo round pi, redondearlo, entonces, bueno, me deja en 3. Si le pongo round pi 1, round pi 1, entonces un decimal. Round pi, ponemos pi 4, entonces obviamente 4 decimales, ¿no? Ahora, si queremos redondear nuestra división de arriba para que nos dé el resultado entero, entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, guardar, bueno, voy a copiar esto, en un resultado, ya, y luego redondearlo, ¿no? Entonces ponemos round, y ponemos resultado. Pues bueno, como nos va a dar un número flotante, lo que voy a hacer es redondearlo hacia un solo decimal. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Entonces ahí ya tendríamos lo que se entendería, ¿no? Por nuestra división entera. Ya, eso es lo que haríamos con nuestras aproximaciones. Ya, bueno, el día de mañana nos damos una vuelta por las bases, me refiero a binarios, hexadecimales, y bueno, continuamos luego con las funciones y otras operaciones. Bueno, para guardar esto, file, para los que vayan a seguir esta grabación o vayan a repetir el código, le ponemos print preview, command P, guardamos como en mi curso de Python y creo que lo voy a guardar tal cual. Entonces ya al momento de que se haga la grabación y tengamos el código, lo subo para que lo revisen ya. Bueno, miren aquí ve, es un ejemplo de que no ejecuté las líneas de arriba, por eso me aparece este BR, ¿no? Pero bueno, habría que ejecutar y ya se desaparece. Ya chicos, hasta ahí quedamos, nos vemos el día de mañana a la 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mañana igual por Zoom, dijo. Mensaje nuevo. Ya, hasta mañana entonces chicos, no hay preguntas, nos vemos, hasta luego, gracias.